¿Cómo está, profesor? Mi nombre es John Guerrero Zamarca, alumno del primer semestre de la carrera de Ingeniería en Ejecución de Instrumentación y Automatización Industrial. En la asignatura de Física 1 voy a exponer el tema de mi segunda evaluación con respecto a caída libre. Bien, la definición para comprender, ¿cierto? Primero y llegar de lleno a lo que es caída libre, primero tenemos que pasar por lo que es la cinemática. Y la cinemática dice que es la parte de la mecánica que estudia el movimiento en el espacio y tiempo sin tener en cuenta las causas que lo producen. ¿Ya? Eh, los elementos esenciales para poder interactuar, ¿cierto? Con cinemática y sobre todo en caída libre es la posición, la velocidad y la aceleración. Ahora nosotros, ¿cómo podemos calcular todo esto? ¿De dónde nace todo esto? Eh, Nace comprendiendo primero que la aceleración es una constante, ¿cierto?, dentro de todos estos sistemas, y si nosotros la integramos podemos obtener la velocidad. ¿Ya? Entonces aplicamos una integral no definida al respecto, sacamos, ¿cierto?, la aceleración como constante fuera de la integral y nos queda que AT va a ser igual, perdón, la velocidad en el tiempo va a ser igual que AT más a una constante. ¿Ya? Esa constante en nuestra ecuación de velocidad es la condición inicial de nuestro sistema, o sea, viene siendo la velocidad inicial. ¿Ya? Con eso nosotros obtenemos, ¿cierto?, nuestra primera ecuación para poder calcular la velocidad, integrando la aceleración. También necesitamos conocer la posición. Para conocer la posición tenemos que integrar la ecuación de la velocidad nuevamente. Entonces nuevamente aplicamos una integral no definida a esta ecuación y nos queda como resultado, ¿cierto?, que la posición es igual a velocidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una constante, sale de la integral y nos queda la integral de AT, que vendría siendo AT medio cuadrado, ¿cierto?, por las propiedades de la integral no definida, más una constante porque no está definida. ¿Ya? Bueno, esta constante 2 viene siendo nuestra posición inicial, nuestro x0, ¿cierto? Para poder ser aplicado aquí a la ecuación de posición. Y nos viene diciendo que la ecuación de posición es igual a x0 más velocidad inicial en el tiempo, más un medio at cuadrado. ¿Ya? Entonces comprendemos que todo nace desde la aceleración como constante, aplicando una integral no definida, y con ello nosotros podemos tener obviamente la aceleración como constante, la velocidad y la posición. ¿Ya? Y es lo que estamos descubriendo acá. Nosotros vemos estas gráficas, ¿cierto? Vemos que para poder obtener una velocidad, ¿cierto?, integramos la aceleración, y sabemos que la integral es un cálculo de área bajo la curva, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo acá, como un ejemplo sencillo que es la aceleración por el tiempo obtenemos velocidad. Y aquí la velocidad, ¿cierto? Sabemos que la velocidad por el tiempo obtenemos la posición, integrando, ¿cierto?, ambas ecuaciones y la constante que es la aceleración. Bien, una caída libre, ya conociendo las ecuaciones para poder calcular las distintas magnitudes, ¿ya? Tenemos que comprender que cuando hablamos de caída libre vamos a estar trabajando en el eje Y. ¿Ya? En realidad es un lanzamiento vertical. Nosotros vamos a lanzar un objeto hacia arriba y después viene en caída libre. ¿Ya? Entonces para ello vamos a estar trabajando nosotros en la posición del eje Y. ¿Ya? Entonces es importante comprender que este movimiento de caída libre es la ciencia, digamos, es lo que estudia la influencia de la gravedad en la partícula. ¿Ya? Y aquí se desprecia la resistencia del aire en este cálculo, ya no se toma en cuenta. Entonces, como vamos a trabajar en el eje Y, la aceleración con la que se calcula en el eje X, nosotros la reemplazamos por la gravedad, que es G. ¿Ya? Y para estos efectos G lo vamos a considerar como 10 metros partido segundo al cuadrado. ¿Ya? El ejemplo que tengo acá es el siguiente. Calcular la altura máxima
¿ya? H máximo del recorrido de la pelota y la velocidad final, ¿cierto? VF en el fondo del pozo. Entonces aquí nosotros tenemos un pozo, ¿cierto? Una persona que está acostada aquí, que lanza un balón hacia arriba y luego comienza en caída libre hasta el fondo del pozo. Los datos que tenemos para poder desarrollar este problema es que la altura del pozo es de 250 metros. La velocidad inicial con la que se lanza el balón es de 20 metros partido por segundo. Y la gravedad, ¿cierto?, es de 10 metros segundo cuadrado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, como nos están pidiendo la altura máxima, nosotros tenemos que aplicar aquí la ecuación de posición en el eje Y, que es la I0 más BI de I en el T menos un medio GT cuadrado, o sea, G por la gravedad. Como no tenemos el dato del tiempo, nosotros tenemos que calcular el dato del tiempo. Entonces, el tiempo nosotros lo calculamos despejando la siguiente ecuación. Sabemos que la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial menos G por T. Cuando el objeto sube, aquí nosotros tenemos que comprender este concepto y analizar este dibujito acá. Cuando el objeto sube, llega un momento que su velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque ya se detiene para comenzar a bajar. Entonces nosotros llevamos a cero esto y despejamos igualamos esta ecuación que está aquí, despejamos el G que se va hacia abajo y queda el T solito acá. Entonces queda como T es igual a la velocidad inicial en el eje Y partido por la gravedad. Y nos da el siguiente resultado, que son 2 segundos. Ese es nuestro tiempo. Y ese es el tiempo que nosotros aplicamos en la ecuación de posición. Entonces nuestra altura máxima viene siendo igual a I en 2, igual a la altura del pozo, ¿cierto?, que son 250 metros, más la velocidad inicial, que son 20 metros partido por segundo, por el tiempo, que son 2, lo acabamos de calcular, menos un medio por la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que son 2 al cuadrado. Todo este resultado a nosotros nos entrega que la altura máxima viene siendo 270 metros totales. O sea, desde aquí arriba, desde el punto de aquí arriba, donde se empezó a devolver el balón, hacia abajo, tenemos 270 metros. ¿Ya? El tiempo que nosotros calculamos es el tiempo que, se me había olvidado comentar eso, es el tiempo que se demora el valor en subir hasta este punto. ¿Ya? Hasta este punto. Bien, lo otro que nos están pidiendo a nosotros es poder calcular la velocidad final, pero aquí abajo, en este punto, al fondo del pozo, cuando el balón llega aquí al fondo. Para ello nosotros tenemos que utilizar nuevamente la ecuación de posición, ¿ya? Y tenemos que llevar a cero, ¿cierto?, en nuestra posición, porque sabemos que este punto es cero, entonces aquí ya se terminó, llegó al cero, ahí, entonces esto nosotros lo llevamos a cero. Y comenzamos a reemplazar los valores y nos queda la incógnita de t, y aquí nos queda t al cuadrado. Entonces aquí nos queda, ¿cierto?, una ecuación cuadrática, la resolvemos, ¿cierto?, como hemos sido enseñados, y nos entregan dos valores, un valor en tiempo positivo y un valor en tiempo negativo. Para estos efectos nosotros tenemos que usar el tiempo positivo, ¿ya? El tiempo positivo. Y ahí, cuando ya nosotros calculamos el tiempo, podemos utilizar la ecuación para calcular la velocidad final en el eje Y en este punto. Entonces se utiliza esta misma ecuación, si ustedes se fijan, es la misma ecuación la que se utiliza, ¿ya? Y se reemplazan los valores. Entonces, tenemos que la velocidad inicial eran 20 metros por segundo, ¿cierto? Menos la gravedad por el tiempo que calculamos acá, y nos dice que la velocidad final con la que llegó acá es de menos 73.4 metros por segundo. Y tiene sentido, es lógico, ¿cierto?, porque va bajando. Si nosotros colocamos aquí
unas líneas, ¿cierto? De eje Y, eje X, el eje Y va hacia abajo, va bajando entonces por eso va el tiempo en negativo, ¿ya? Bueno, esto es lo que yo preparé, ¿cierto? En esta oportunidad, como la segunda evaluación. Espero haber cubierto lo que solicita profesor para poder tener una buena calificación al respecto. Agradezco su atención. Agregar también que esto a nosotros nos sirve para poder calcular varios datos al respecto. Por ejemplo, ya sabemos la altura con la que fue capaz de lanzar esta persona hasta llegar al punto cero aquí donde se empieza a devolver. Podemos conocer, si no tuviésemos el fondo del pozo, pudiésemos conocer y poder calcular cuántos metros tiene, ¿cierto? Este pozo, estos 250 metros. Si no lo supiésemos, se puede calcular también aplicando estos sistemas. Obviamente ahí hay que considerar algunos otros factores como es la velocidad del sonido eh, al respecto, pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Ya? Agradezco su atención, profesor. Muchas gracias.